Al que trae la palabra, hermanos, pongamos atención y así queda nuestro hermano Santos Sánchez con nosotros. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Aleluya. Dios lo bendiga, amado hermano, en esta noche. Amén. Amén. Vamos a exponer un momento la palabra del Señor. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me ha dado de estar en este día, acá en su casa, para darle honra y gloria. Y se ve bonita la iglesia en este día. Amén. Bendito Dios. Pero en Dios que siga siempre fortaleciendo a cada uno de ustedes para que puedan estar Gloria a Dios. siempre buscando al Señor, porque Él es nuestro refugio. Amén. En Gloria a Dios. Él encontramos la fuerza para seguir en la lucha diaria. Vamos a meditar en el libro de Juan, Gloria a Jesús. bendito Dios. Aleluya. Libro de Juan, capítulo 4. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito Aleluya. Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo en cielo. Aleluya. Bendito Dios. Todos tienen, amados hermanos. Amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el pueblo dice: Amén. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús. Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y está ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como las horas sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías Y Él te daría y Él te daría agua viva. Bendito Dios Todopoderoso, oramos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor, que tú has puesto, Señor, en mí, para meditar tu bendita palabra, Señor. Habla a través de tu palabra, Señor. Habla, Señor amado, palabra para edificación, para enseñanza, Señor, conforme a la necesidad que tu pueblo, que mi persona y tu pueblo, Señor, estamos, Señor, necesitando, ya que tu palabra, Señor, es alimento, Señor, para nuestra vida. Es alimento para que nosotros vivamos, Señor, dirigiéndonos cada día a ti, oh poderoso Jesús, Señor. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros, Padre, para que podamos entender tu bendita palabra, para que podamos entender el misterio, Señor, que oculta tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a corregirnos de todas nuestras áreas, Señor amado, que te estamos fallando a ti, oh poderoso Jesús, porque tú eres el regalo preciado, Señor, que tú has dado a cada uno de los que te buscan, Señor Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Lo podemos sentar, amados hermanos. Aleluya. Bendito Dios, ¿verdad? Aleluya, Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Eso es. Gloria a Dios. Cuando Jesús empezó el ministerio,
empezó a recorrer por los caminos de Judea, Galilea, pero aquí narra la escritura que dice que él dice que se dispuso a seguir, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, porque le era necesario pasar por Samaria. Porque le era necesario, porque él tenía un propósito. Es la palabra del Señor dijo que él vino a buscar las ovejas perdidas. Y el propósito de Dios era buscar esa ciudad que estaba separada, apartada de Dios. Entonces narra la escritura: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Fue la herencia que le dio Jacob a su hijo amado, dice. Amén. Bendito Dios. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como las horas sexta. Jesús ya sabía el propósito. Ese camino narra la escritura que los judíos casi no pasaban por ahí por no encontrarse con la gente de esa ciudad, porque ellos habían repudiado a esa ciudad de Samaria. Entonces los judíos tenían otros caminos por otros lados para no pasar por esa ciudad. Pero como Jesús, el propósito de Jesús era pasar por ahí para encontrarse, porque él sabía que iba a llegar la mujer al pozo. Gloria a Dios, Narra la escritura que era como la hora sexta, era como la mediodía, porque ellos empezaban a contar desde que amanecía, era como la mediodía. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. ¿Cómo son los propósitos del Señor, verdad? En el Señor no hay casualidades, hay propósito. Él sabe la hora y el día exacto, el día que Él nos iba a sacar a nosotros de la esclavitud del pecado y nos iba a hacer libre para poder nosotros venir a recibir esa agua viva que ahora cada uno de nosotros estamos recibiendo. Ahora depende de nosotros cómo nosotros queramos recibirla. Si queramos recibirla en abundancia o queramos recibir poca. Aquí dice la escritura cómo Jesús le pide: dame de beber. Jesús estaba probando a la mujer. Jesús ya sabía lo que iba a acontecer, pero a Jesús le agrada escuchar de nuestra boca que nosotros le aceptamos, que nosotros le pedimos, que nosotros le deseamos de esa agua que Él tiene. Dame de beber. Vamos por el 4:8. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Mira qué casualidad, ¿va? Qué propósito, ¿va? Que ellos se fueron para que se quedase solo Jesús, para poder Él conversar con la mujer samaritana. El propósito de Dios es grande. Y leemos el 9, dice el 9: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Se le hacía extraño a la mujer samaritana que un judío le pidiera de beber.
que soy mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Como el pueblo de Samaria antes era el mismo, un solo pueblo con el pueblo de Israel, pero cuando ya empezaron la invasión de los sirios al pueblo de Samaria, pues que se dividieron. El pueblo de Samaria fue esclavizado, fue cautivo por los asirios. Narra la escritura que este pueblo fue llevado cautivo por los asirios, el pueblo de Samaria. Y entonces empezaron los asirios a colonizar, a mandar gente a Samaria para que viviesen ahí. Narra la escritura en Segunda de Reyes 17:24. 17:24, lo podemos leer ahí. Gloria a Dios. Lo vamos a leer todo para que vayan entendiendo por qué la enemistad de este pueblo. Porque cómo fue que se fueron a 17:24. Segunda de Reyes 17:24. Amén. Aleluya. Dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamas, de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no teniendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues el rey Asiria, que lo que hicieron ellos fue que mandaron a traer un sacerdote, para no hacerle más larga los textos, mandaron a traer un sacerdote de los que habían llevado israelitas, y lo trajeron de vuelta a Samaria para que les enseñaran las leyes de Dios. Y solo así Dios dejó de mandar los leones para que los matasen a los extranjeros, pero fue por un tiempo. Pero más adelante narra la escritura que siempre los pueblos que no eran de ahí, siempre ellos dicen que levantaron dioses. De cada pueblo levantaron dioses en los altares donde alto. Bendito Dios. Vamos a seguir. Esta fue la división del pueblo de Samaria. Cómo fue el pueblo que empezó a dejar de buscar a Dios. Vamos a leer el libro de Nehemías. ¿Qué dice Nehemías? Dice la palabra de Dios que cuando los cautivos de Babilonia regresaron a Jerusalén para edificar el templo, dice que los enemigos se levantaron contra ellos, que no queriendo que este pueblo de Judá edificara el templo de Dios. Y eran los mismos gobernantes de Samaria. Eran el rey de Samaria con los demás que estaban. Aquí vamos a leer en Esdras 4, como dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de la casa paterna y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios,
y a él ofreceremos sacrificio desde los días de Esar y Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Josué y los demás jefes de la casa paterna de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro de Persa. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Lo atemorizó. Ese pueblo estaba en contra del pueblo de Judá, porque no quería que el pueblo de Judá levantara el templo. Vemos cómo entre el mismo pueblo de Dios se levantan siempre enemistades. ¿Para qué? Porque para que tal vez el pueblo que quiere darle honra a Dios no siga buscándolo como Jehová manda. Y este es como un ejemplo. Aquí lo narra por qué fue que los judíos no querían al pueblo de Samaria, porque los samaritanos se oponían a que levantaran el templo. Y también narra aquí en Esdras, en Nehemías 4:17, que dice que ellos estaban, 4:17, que se detuvo la obra por un tiempo, pero después Jehová mandó a que siguiesen construyéndola. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. De esa manera lo que ellos construyeron. Estaban edificando el templo y también estaban a la expectativa de que en cualquier momento aquel pueblo de Samaria iba a llegar el ejército de Samaria, como narra aquí en Esdras 4, dice que el rey de Siria, dice, y el ejército dice que estaba queriendo atacar a este pueblo que estaba edificando. Y por eso a este pueblo de Judá le tocaba así construir levantar el muro, dice, con una mano, dice que trabajaba, y con la otra dice que preparaba con la espada por si un contraataque. De esa manera, por eso es que el pueblo de los judíos no querían al pueblo de Samaria, porque el pueblo de Samaria dice que se enemistaron ese pueblo de Samaria con los demás personas, gente que había llegado ahí a vivir. Ya era una raza mestiza, no era judío, no era sangre judía, no, que era una sangre mezclada. Pues habían contaminado el linaje de Abraham. Como Dios había mandado a aquel pueblo que no se mezclaran los judíos con ninguna otra nación, pero ellos desobedecieron. Por eso hasta Dios lo había desechado, narra la Escritura en otro pasaje bíblico. Por esa razón los judíos, a ellos los despreciaban, mejor dicho, para ellos eran inmundos, pues. Por eso a la samaritana, cuando Jesús llega y le dice, dame de beber, a la samaritana se le hace extraño que un judío le pidiese de beber, porque los judíos nunca se le acercaban a las samaritanas a pedirle agua, porque para los judíos ella era inmunda. Por eso le dice, le narra aquí en la Escritura, que él, como tenía el propósito con la samaritana, le dice,
Y respondió, vamos el 10, 4:10, para que vayan entendiendo. 4:10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría de agua viva. Ahí Jesús ya empezaba a revelarse, ya empezaba a manifestársele la razón y el motivo, a qué iba él, cuál era el propósito que él quería tener, que él le quería dar a esa mujer. Vamos a leer en Juan 7:38. Hoy lo traigo con muchos textos bíblicos porque a veces yo hablo pero no menciono los textos. Pero es necesario para que así el pueblo vea que uno cuando está hablando aquí está hablando con textos bíblicos. 6:37, 6:38. Se refiere, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sé que estaba refiriéndose al Espíritu Santo, ¿verdad? Al poder del Espíritu Santo que iban a recibir a todos los que creyeran en su nombre. Vemos aquí como ella sorprendida cuando él empieza a hablarle. Esta mujer sorprendida empieza a decirle, le dice, vamos con 10:11, le dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes tú pues el agua viva? Ella pensaba que esperaba verle quizás la vasija que ellos cargaban en esos tiempos para sacar agua. Pero él no le estaba hablando de esa agua, de agua natural. Jesús le estaba hablando del agua que él le llevaba, de la gracia que él le llevaba a ella. La gracia estaba buscando al hombre, a la oveja que se había perdido. Ese era el propósito de Jesús. Bendito Dios. Gloria a Dios. Pues tienes el agua viva. ¿Acaso eres tú? Le pregunta a ella. ¿Acaso eres tú nuestro padre? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de la cual bebieron de él sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que yo le daré será una fuente que salte para vida eterna. Ya él estaba declarando como el propósito de Jesús con la mujer, como es el propósito de Dios con nosotros, que los tiene acá, siempre, hijo mío, llamándonos para darnos esa agua cada día. A veces nosotros no queremos recibirla. Ustedes quieren seguir recibiéndola, ¿verdad? Gloria a Dios, bendito Dios. Ese es el propósito de Dios para con el hombre, de tener esa agua viva siempre en nuestros corazones, de tener ese Espíritu Santo que ya nosotros, a estos tiempos, cada uno, todo aquel que tiene sed, que lo busca, lo recibe, como dice Apocalipsis 21:6. El que tiene sed dice que lo busque y que le dará gratuitamente. O sea que no hay un precio que pagar, solamente
el único precio que tiene que pagar es ser obediente hacia Dios, despojarse de sí mismo y buscarlo en obediencia. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y como dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice Juan 6:35. Gloria a Dios. Ahí está el contexto. Bendito Dios poderoso Jesús. Amén. Te alabamos, Señor Jesús. Seguimos leyendo. Seguimos leyendo con el 15. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Aleluya. La fe de la mujer, ¿verdad? Estaba ansiosa de esa agua. Dame de esa agua para que no tenga sed y no tenga que venir a sacarla. Porque ella no quería estar viniendo a sacar esa agua de ese pozo, porque narra la escritura que la mayoría de la gente, mujeres, venían a sacar el agua de ese pozo en la mañana, pero venían acompañadas. Pero esta mujer venía en la mediodía y venía sola. Como era una pecadora, y la que andaba en pecado era mal vista, era despreciada. Pero Jesús no la despreciaba, sino que Jesús ya llegó hacia ella a buscarla para darle la salvación. Amén. Como así ha llegado a nosotros, está llegando y llega a través a todo aquel que aún no lo ha conocido. Ese es el propósito. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito que Jesús tenía para con ella. También Dios tiene propósito con cada uno de los hombres, que todo aquel que en Él crea tendrá vida eterna. Pero más el que no crea, automáticamente dije que se condena por no creer en el Hijo del Hombre. Bendito Dios poderoso Jesús. Gloria a Jesús. Alábalo, se puede. Vamos a ir explicando aquí, vamos, el 4:20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén y en el lugar donde se debe adorar. O sea que los samaritanos adoraban ahí en Samaria, ¿va? Y los de Judea en el estaban divididos. Los samaritanos ellos tenían una lectura de una montaña sagrada donde ellos rendían culto. Ellos rendían culto, pero ya habían sacado habían, como se dice, habían añadido creencias, como dice, lo religioso con lo pagano. Entonces ellos ya habían listado lo que era lo que ellos hacían, como los tiempos de hoy, que le añaden a veces a la escritura muchas nominaciones, le añaden a la Biblia. Ya no están dando culto a como está la palabra, sino que también hay cosas que ha añadido el hombre. Así estaban ellos en ese tiempo. Habían sacado muchas cosas, habían añadido muchas cosas, muchas costumbres de aquellos pueblos paganos. Por eso Dios lo había desechado. Por eso dice aquí que narra la escritura que ellos dicen que adoraban en el monte Gerizim, y los judíos adoraban en el templo. Y Jesús vamos a leer el 21, y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús le aclaraba que ni en ese monte ni en Jerusalén iban a adorar al Padre, porque venía el tiempo, lo iban a adorar en
lo iban a adorar en espíritu, en el corazón. Amén. Espíritu de verdad en el corazón. Gloria a Dios. Así Aleluya. como cada uno de nosotros ahora estamos, Gloria a Jesús. lo amamos en nuestro corazón, lo adoramos. Amén. Cada vez que nosotros lo buscamos, nosotros lo llenamos. Por eso dice, este cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo, Eso es. Aleluya. donde en todo lugar, como decía Pablo, a los hombres que lo adoraran en todo lugar, levantando las manos, adorándolo con corazón sincero, porque tales adoradores busca a Dios. Más la hora viene es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre tales adoradores busca que le adoren de corazón puro. A Dios no se le puede engañar, amados hermanos. Dios conoce los corazones. Amén. Gloria a Dios. Dios no desprecia un corazón puro, y de todo aquel que se purifica para Jesucristo cada día está en Dios. Tiene que seguir así, permaneciendo en Jesucristo, luchando cada día, porque el que permanezca hasta el fin, dice, tendrá la vida eterna. Y esta es una lucha, amados hermanos, no debe quedarse, porque si no, acuérdense que aquí la palabra es algo que tenemos que continuar día con día. Así como empezamos ese avivamiento en nuestro corazón desde el principio, el primer amor, así tenemos que luchar para poder mantenerlo, como alimentándolo siempre. Porque como Jesús dice, yo tengo una comida, dice. Como los apóstoles fueron a buscar comida, cuando volvieron, hallaron que la mujer regocijada ahí con él, dice. Y ellos admirados, pero no le decían nada, porque sabían que Jesús era el Mesías. Sabían que Jesús era el Mesías y no le podían decir nada, porque el Mesías para eso había llegado ahí, para eso había quedado. Y le dicen, maestro, come algo. Y él les dice, no, yo tengo una comida que ustedes no saben. Y ellos asombrados le dicen, ¿cuál? Si nadie le ha traído nada, nadie ha ido a traerle algo antes. Y él le dice, no, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Esa es la comida de nosotros, que nosotros hagamos la voluntad de Dios que está en los cielos. Aunque parezca difícil, como muchos dicen, que es difícil el camino de Dios, es difícil, pero apartado de Dios, pero apegados a Él, todo lo podemos hacer, como dice la Escritura, todo lo podemos hacer en Cristo, que nos fortalece. Eso es. Con el Espíritu Él nos fortalece a nosotros. Aleluya. Por eso vemos cómo por nuestras fuerzas nadie está acá, sino que el propósito de Dios, que Él le ha dado esa fuerza espiritualmente para que usted esté acá en este día dándole la honra y gloria a Él, porque tales adoradores busca a Dios que lo adore en espíritu y en verdad. Aleluya. Gloria a Dios, poderoso Jesús. Vemos aquí cómo la samaritana, cuando se queda asombrada, cuando Él empieza a decirle a ella, le dice, él le pide a ella, que le dice, ve y llama a tu marido y ven acá, robándola. Él ya la conocía, ve y llama a tu marido y ven acá. Y ella le responde, no tengo marido. Y él le dice, no tienes marido, 5 maridos has tenido, y el que ahora vive contigo no es tu marido. La verdad me has dicho. A Jesús le gustó la sinceridad de la samaritana. Por eso que dice que Jesús, cuando usted es sincero, no lo desprecia. Jesús lo trae más y lo recibe. Sea quien sea el más despreciado del mundo, lo más vil y menospreciado del mundo, de ahí lo levanta Jehová,
porque le ha hablado con un corazón sincero. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Alabado sea su nombre. Te alabamos, Señor Jesús. Seguimos aquí meditando la palabra. Entonces la samaritana, cuando él le dice estas cosas, ella se sorprende más y le dice: Señor, tú eres un profeta. Como se sorprendían los demás cuando sanaba los enfermos en diferentes lugares y el Señor le hablaba la palabra. Muchos judíos reconocían, le decían: tú eres un profeta, porque solo un profeta enviado de Dios puede hablar estas cosas que tú haces. Levanta a los muertos, sana a los enfermos, levanta a los paralíticos. Bendito Dios, solo el Hijo de Dios, solo un profeta de verdad enviado por Dios puede hacer estas cosas. Por ahí el pueblo judío que creía en él empezaba a seguirlo, la multitud. Dice, narra la palabra de Dios, que dice que donde quiera que Jesús iba, dice que iba atrayendo gente que creía en él. Gente que creía en él. Y aquí vemos el propósito de Jesús. Era restablecer el pueblo de Samaria a través de esta mujer. Vemos cómo Dios usa aquí a una mujer, ¿verdad? Para que lleve el evangelio a la ciudad de Samaria. Ya habla la palabra más adelante que esta samaritana dice que deja el cántaro. No le importó el agua que ya llenaba los cántaros, dejó que dieran vuelta de la alegría que había encontrado al Mesías, al Hijo de Dios. Y corrió, dice, a la aldea, a Samaria, corrió a traerlo. Dice: vengan, vengan. Dice: encontré a un profeta que me ha dicho lo que yo he hecho y me ha hablado de todo. Es el Mesías, decían, es el Mesías, el Hijo, es el que esperamos. Y todos dicen que vinieron a Jesús. Vinieron a Jesús, ¿por qué? Porque ellos también en su corazón estaban esperando por medio de los libros que profetizaban, que ellos tenían aún, que profetizaban que iba a venir un Mesías a darles a ellos, a restaurar, a darles restauración. Entonces ellos, como ellos sabían eso, estaban esperando. Y por eso Jesús llega con el propósito para usar esta mujer para que fuera evangelizada a su pueblo. Vemos cómo las mujeres sí pueden evangelizar, sí pueden hablar de la palabra de Dios. Amén. La misericordia es de Dios. Dios usa mujeres desde el primer tiempo. Dios usa mujeres para... Bendito Dios, y queda una pecadora. Y el pueblo la despreciaba porque era una pecadora. Había tenido 5 maridos y el otro que tenía no era su esposa. Pero lo que a mí me llama la atención, cómo esta mujer, Jesús la confronta con la verdad. Le dice: 5 maridos has tenido y el que tiene no. Pero ella, en vez de enojarse, en vez de fastidiarse, en vez de ponerse en contra del maestro, ella, cuando le dice la verdad, ella no se enoja, más bien se pone contenta al ver que aquel era un profeta, el profeta verdadero, era el Hijo de Dios que le estaba hablando. Y se alegró tanto que dejó todo los cántaros y todo lo que andaba en aquel tiempo y corrió a traer al pueblo que estaba esperando con sed, con ansia, para recibir esa agua de vida, para recibir esa vida eterna que Jesús ofrecía a través de la gracia, para la salvación de ese pueblo. Y fue ahí cuando empezó a añadir Jesús a quitar esas barreras. Fue ahí cuando Jesús empezó a unir los samaritanos con los judíos y también a nosotros ahora, a los gentiles, los pueblos. Fue ahí porque él no vino a perder los hombres, dice la Escritura. Él vino por las almas perdidas, dice la Escritura. Amén.
narra la escritura que dice que cuando Jesús empezó, dice que cuando llamó a los 12, dice que lo empezó a enviarlo de 2 en 2 a predicar el evangelio a todas las ciudades. Después preparó otros 70. Nada más adelante otro texto de la escritura. También empezó a enviarlo de 2 en 2. Dice que le dio poder, autoridad, dice que para dominar, echar fuera demonios, Amén. degollar serpientes. Decía que un hijo verdadero de Dios tiene que tener ese poder, tiene que tener esa autoridad. Y estos discípulos, cuando iban ellos a su misión, después venían regocijados desde la escritura, contándole al maestro que todos los demonios se sujetaban bajo aquel nombre de Jesús, bajo el nombre de Cristo. Gloria a Jesús. Se sujetaban. Y el maestro ahí les decía que no se gloriaran por eso, que se preocuparan más bien porque su nombre estuviera escrito en el libro de la vida. Así es que el poder de Dios, el poder es de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que preocuparnos para que nuestro libro esté inscrito en el libro de la vida, para que estemos en obediencia hacia Dios, porque es bonito adorarle, es bonito alabarle. Apartado de Jesucristo, ¿dónde? ¿No ha analizado usted dónde estuvieron? ¿En qué lugar estuvieron? Desechados en cosas que destruyen al cuerpo, al alma y al espíritu. No han analizado, tal vez ya ni estuvieron. Pero Jesucristo, que es tan misericordioso con nosotros, que nos trajo la gracia para darnos esa vida eterna a nosotros. Dice que se despojó siendo Dios, se hizo hombre y fue a la cruz del Calvario, dice. Fue obediente hasta la muerte. No abrió su boca, dice. Fue como oveja al matadero, dice. Por amor a usted y a mí. Mire qué maravilloso es Jesús. A ese es el Dios que alabamos en esta noche. A ese es el Dios que nosotros le damos honra y gloria. Amados hermanos, así ha sido este mensaje el día de hoy. Esperemos el llamado es para todo aquel que no ha recibido a Cristo, que busque de esa salvación que Dios ofrece a través de su amor, porque Él nos amó primero, siendo pecadores, siendo nosotros estando muertos en delitos y pecados. Él nos amó primero, que dio su vida por nosotros y nos llama al arrepentimiento para que todo aquel que no ha conocido a Cristo pueda tener esa agua viva. Dios les bendiga, amados hermanos, y hasta aquí este mensaje, y espero que Dios nos siga bendiciendo. Damos a nuestro hermano Ronnie. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Que Dios bendiga la vida de nuestros hermanos santos. Amén. Aleluya. Qué bonito, hermano, la palabra cuando de verdad